cosas, ¿verdad? Que a mí, por ejemplo, me hizo clic, como dicen los muchachos, ¿no? La, el capítulo 23, cuando habla de las fiestas, porque siempre uno escuchaba que las fiestas, que tabernáculos, que esto y que lo otro. Y uno decía, ah, sí, eso es como las celebraciones de Israel, ¿no? Y así le llama a mucha gente, las fiestas de Israel, las fiestas judías. Pero cuando yo leí ahí que dice, estas son las fiestas, o estas son mis fiestas, o mis santas convocatorias, yo dije en ese momento, wow, esto no es de Israel, esto es del Eterno, ¿verdad? Pero también leyendo ahora, ahí nada más dice como de forma corrida, ¿verdad? Hay que hacer esto, tal fecha, pero no hay un cómo, ¿verdad? No hay un cómo se tienen que hacer las cosas. Y de ahí la importancia, pues, de uno conocer la tradición, uno conocer lo que habla la Mishnah. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque mucha gente que rechaza la tradición oral o la ley oral, pues celebran las cosas como dice la ley oral. Entonces, es una realidad, ¿no? Entonces la gente tiene que comprender la importancia de ir conectando las cosas. Bueno, en la semana ya hablamos un poco acerca de esta parashá. Hay tanto que aprender que a veces uno dice, wow, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo a desmenuzar esto? Pero la realidad es que pasaríamos años, ¿no? Con cada parashá. Pero yo he entendido también de que uno tiene que dar lo que recibe por gracia, ¿no? Y dentro de este proceso que hemos estado viendo, hemos visto también que a través de las generaciones, ¿verdad? Como dice ahí en hebreo, o hacemos en la liturgia, decimos de generación en generación. Ledor, vador, se dice en hebreo. De generación en generación hay un proceso donde como que las almas van perfeccionándose, ¿no? Porque, digamos, si usted ve lo que es la Parashá Emor, la mayoría de lo que nos dice, así como la mayoría de lo que nos dicen los levíticos, los mandamientos que están ahí, ¿para quién eran específicamente? ¿Para quiénes? Para los Kohanim y los Levín, ¿verdad? Entonces ya ven que usted ahí dice, bueno, que lo que comen los Kohanim, ¿verdad? Los levitas, etcétera. ¿Quiénes podían comer? Bueno, solamente ellos. ¿Por qué? Porque eran ofrendas y todo lo que tocaba el altar se volvía santo. Entonces una persona que no estaba en ese nivel de santidad no podía comer. Pero hay cosas que, digamos, a ver, ¿quién va hoy por la calle y se encuentra una vaca muerta y va y la destaza y se la come? Nadie hace eso, ¿ah? Pero ¿por qué la Torah lo dice? Que los Kohanim no lo pueden hacer. O sea, que está diciendo que solamente ellos no lo podían hacer. Es decir, que era común que la gente lo hiciera. Ahora, pensemos en ese tiempo que la comida no estaba así en todo lado, ¿no? Estaban en el desierto, las condiciones de las épocas que vivían eran complicadas, no eran tan fáciles. Si iban, digamos, por ejemplo, a una guerra, la guerra de ahí, no eran las guerras de hoy, ¿verdad? Con droncitos y parece un videojuego más bien. No eran guerras donde morían miles de personas en un solo día. Ahí usted ve guerras de Israel que metieron 70.000 hombres en un día. Eso no ha ocurrido, digamos, en toda la guerra de Gaza, ¿no? Por ejemplo. Pero así eran las cosas, ¿no? Entonces, cuando iban a recoger el botín que encontraban, pues animales, joyas, armas, lo que fuera, ¿no? Y bueno, animales medio moribundos que decían, vénganos tu reino, y lo mataban y se lo podían comer, ¿no? Pero hay cosas que después se fueron ampliando para toda la comunidad de Israel. ¿Por qué? Porque poco a poco toda la comunidad hoy se perfecciona. Entonces hoy nosotros no consideramos irnos a comer un animal que estaba muerto, que está moribundo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un nivel también de pureza, o sea, y los tiempos han cambiado. Inclusive hoy le decía a mi esposa, bueno, la pregunta con el cerdo, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede comer el cerdo? La pregunta realmente es que sí se puede comer, por eso lo venden. Ahora, que yo no lo voy a comer es otra cosa, porque el que se lo come y no conoce la santidad, no le interesa la Torah, pues algo no muy bueno le está sucediendo. Pero ¿qué pasa si usted realmente dice, no, yo me voy a comer un chicharrón, ¿no? Usted sí tiene un choque inmediatamente, ¡pa! ¿Por qué? Porque usted no está en el mismo acercamiento hacia la luz,
que nosotros hemos entendido que lo que tuviera cualquier persona que no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, uno religiosamente le puede decir, no, que es que comer chicharrones es del diablo y todo ese tema, o comer cerdo, o comer puerco, como dicen en México, pero eso no quiere decir que uno pueda pararse para recetarle eso a todo el mundo, porque realmente es un tema de la santidad. Amén. Es un tema para nosotros de santidad. Ya si el doctor les dice que se van a morir y no pueden comer, ahí ese día van a creer, ¿verdad? Que no tengan que comerlo. Pero el tema es que nosotros entendemos la santidad. Y una de las cosas importantes, ¿verdad? Porque hoy también la gente está muy académica enseñando la Torá y hay cosas interesantes, pero la realidad es que la Torá fue dada con una razón. Y es que nosotros no fuéramos igual que las naciones de la tierra. Punto. Que por qué en el contexto cultural decían que no había que hacer tal cosa. Bueno, está bien, podemos hablar de eso y llegar a ese punto, hasta podríamos decir, entonces, ¿para qué aplicamos principios de la Torah hoy en día en nuestra vida? Si no estamos viviendo en medio de cananeos, si no estamos viviendo en medio de los egipcios. Pues bueno, la realidad es que nosotros tenemos que caminar en un nivel de obediencia. Jacob, enciende la luz allá. Y eso implica que nosotros tenemos que realmente cuidar nuestra vida y estar en ese nivel de santidad. Ahora, dentro de esta cuenta del Homer, que yo sé que ha sido desafiante, ¿no? ¿Por cuántos han visto ese desafío, no? Es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y otros años estábamos así como que, ay, sí, la cuenta del Homer. Y hay gente que nunca ha escuchado eso y nunca la ha vivido y nada les pasa. Pero nosotros que estamos en ese proceso de entender cómo separar las cosas, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que caminar diferente y empezamos a decir, ok, vamos a hacer la cuenta del Homer, la vamos a hacer bien, le vamos a poner ganas, queremos llegar a ver resultados. Entonces ahí empezamos a vivir de una forma que antes no vivíamos, ¿no? Y empezamos a tener esos desafíos. Y yo lo veo así como viendo a un profesional que juega el fútbol, ¿verdad? Pues el que es jugador de calle, ¿verdad? O el mejenguero, como le decimos en Costa Rica, pues va y juega y no importa lo que comió en la semana, no importa si calentó o no calentó, de ahí si se quebró un pie, bueno, ni modo, eso no va a afectar mucho, pero porque es profesional, no puede comer cualquier cosa, no puede beber igual, no puede tener, ¿cómo se llama?, los mismos horarios, no puede vestirse de cualquier manera cuando va al partido. Pues hay una serie de cosas que cambian. ¿Por qué? Porque ahora se ha perfeccionado para cumplir con las demandas, pues, de un deporte. Entonces, dentro de eso nosotros debemos de comprender el significado que tiene para nosotros los procesos que estamos viviendo. Y bueno, esta cuenta del Homer ha llegado a hacer eso, ¿verdad? Ese entrenamiento de ir afinándonos, perfeccionándonos. Y estamos llegando hoy, bueno, ¿qué día es hoy? A ver, del Homer. El día 31. Hoy en la noche empieza el 32, ¿verdad? Mañana en la noche llegamos al 33. Y el 33, que se conoce como, bueno, Lag Baomer, porque Lag Baomer significa el día 33 del Homer, eso es lo que significa. Lag es 33 y Baomer del Homer. Lag Baomer se ha convertido en una fiesta que los judíos celebran. Y de repente cuando uno dice, bueno, es que los judíos celebran esta fiesta, pero no están dentro de las fiestas, por ejemplo, Levítico 23, ¿qué significado puede tener para nosotros? ¿Qué puede importarnos realmente esta celebración? Y eso es lo que yo quiero hablar, ¿no? De cómo para nosotros, a pesar de que no estamos tan involucrados en ese mundo, podemos entender por qué ellos lo celebran, qué es lo que hay en el ambiente espiritual. Y es más, yo les voy a decir algo. Yo estoy seguro que muchos judíos la celebran y no saben ni por qué lo están haciendo, ¿verdad? Porque tienen así como una noción, algo les dicen por ahí, pero no han profundizado realmente en la dimensión espiritual de lo que representa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a este número, ¿no? El número Lag tiene dos letras, ¿verdad? La Lamed, que recuerden que la Lamed es así como el bastoncito, ¿verdad? Es la única letra de todo el alefato que se sale
en tamaño de las demás, ¿verdad? Sobrepasa la altura de las demás, porque es un palito que desciende y hace como una curvita y toca hasta el suelo. Y la lamet representa el bastón, representa la vara de la enseñanza. Por eso la palabra enseñar se escribe lamad, ¿verdad? Se escribe lamad y viene de ese diseño. Ahora, ¿qué también es la enseñanza que viene para nosotros? La enseñanza es que todo lo que viene de arriba se tiene que manifestar abajo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el árbol de la vida o el árbol de las vidas, que es el nombre realmente como debería traducirse, porque es plural, el árbol de las vidas, nos damos cuenta que hay tres columnas, ¿verdad? En una columna están todos los atributos, todas las sefirot, que tienen que ver así como con fuerza, con fortaleza, con disciplina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son las que están al lado izquierdo. Al lado derecho encontramos la misericordia, encontramos el amor, encontramos la humildad, etcétera, ¿no? Pero en el centro, ¿verdad? En el centro, que es la línea o la columna que conecta lo que viene desde Keter, que es lo que está arriba, ¿verdad? En los cielos, hasta Malhut, que es la manifestación, esa columna está relacionada con eso, de que nosotros cuando aprendemos las cosas de la Torá, ¿qué es lo que estamos buscando? Que lo que el Eterno nos está hablando desde arriba, ¿qué tenemos que hacerlo? Manifestarlo en esta tierra. Es más, si nosotros anteponemos el dibujito del árbol de la vida o el árbol de las vidas con el cuerpo humano, pues esa columna, ¿verdad? Pasa por la cabeza, pasa luego por el corazón y tiene que pasar por el hígado, ¿no? Entonces conecta las tres cosas, las alinea, por decirlo así. ¿Y qué significa todo esto? Nosotros podríamos, por ejemplo, pasar toda la vida haciendo un estudio de la Torá mental, ¿verdad? Todo lo que son códigos mentales, información, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, nosotros tenemos que aprender que la Torá, ¿dónde dice el Eterno que tenemos que guardar sus palabras? En el corazón. Dice que lo amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero las palabras de la Torá tienen que ser guardadas en el corazón. ¿Por qué? Porque si usted la mantiene solamente en su mente, si usted las acumula mentalmente, pues simplemente es información, así como cuando usted fue a estudiar al colegio, a la secundaria, a la escuela toda la vida, y hay un montón de cosas que nunca le importaron. A ver, ¿cuántos de ustedes se enamoraron? Yo sé que tal vez algunos sí son medio raros, pero ¿cuántos de ustedes se enamoraron de la álgebra? Y salieron, wow, yo amo la álgebra, wow, es que me ve con ojitos y yo me derrito por la álgebra, ¿verdad? O cuántos dijeron, no, yo me enamoré del español, ¿verdad? De los verbos, de las oraciones, de la escritura, ¿verdad? Casi que yo nunca he escuchado a alguien que lo diga así, con ese sentimiento, ¿verdad? Tal vez habrá alguien por ahí que sí lo tenga. Pero la Torá, ¿por qué la tenemos que guardar en el corazón? Porque tenemos que meterle experiencia. Y en el corazón es donde está la experiencia. ¿Ya? Si no tenemos la experiencia, pues de nada sirve, ¿no? Pero si tenemos, digamos, la experiencia y la información, entonces sí logramos mucho. Por ejemplo, ¿qué tal que usted llegó a alguien y cuando estaba joven le mandó una carta de amor y le dijo que te amo? Y usted dice, wow, y me puso el número de teléfono, dónde vive, etcétera. Pero esta mujer a mí no me gusta para nada. O este tipo a mí no me, yo no siento nada por él. Entonces tiene la información, pero no tiene nada en su corazón. Entonces, ¿de qué le sirve eso? De nada. Ahora, ¿qué pasa si usted llega y se sube al autobús, al transporte público, y ve a una persona y dice, wow, me enamoré? Y a usted le sacude todo por dentro. Y usted va y le habla y le dice cosas bonitas. Se baja del transporte, se baja del bus y no se lleva el número de teléfono, ni sabe dónde viene, ni cómo se llamó. No tiene la información. ¿Qué pasó?
Bueno, va a tener que pasar como 1000 buses más para que se vuelva a encontrar con esa persona. O va a tener que, como dice el rabín, mi rabino por ahí, va a tener que pasar como 10.000 vidas para que se vuelva a encontrar, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, si hay ese sentimiento, si hay ese deseo, esa experiencia, y tenemos la información de la Torá, juntamos las cosas. Nosotros que venimos del cristianismo, wow, tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Y necesitamos las luces y la danza y el remolinearse, ¿verdad? Y toda esa cosa, ¿no? Pero a veces no teníamos la información. Hoy estamos aprendiendo a tener las dos cosas. ¿Para qué? Para entrar en ese balance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta cuenta del hombre llegamos a este día, al día 33. Y precisamente el día 33 es el día donde la humildad está en su máxima expresión. Porque es el Hod dentro del Hod. La humildad dentro de la humildad. Pero también Hod significa esplendor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay esplendor dentro del esplendor. ¿Y qué es lo que representa eso para nosotros? Algo que hemos venido hablando hace días y creo que el Eterno nos ha venido abofeteando un poquito a todos, ¿verdad? Que es la rendición del ego. La gratitud profunda que debemos de tener con el Eterno. El reconocimiento en nuestra vida de que la luz ya no viene del yo. Ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso, la luz ya no viene del yo. Es Yeshua el que vive en mi vida. Es el Eterno el que se manifiesta en mí. Y eso nos hace entender la purificación de la identidad que debemos de tener como su pueblo. Algunas personas del judaísmo, algunos rabinos, consideran que este día 33 es un día de un portal espiritual porque la persona deja de depender de su fuerza y se convierte en canal. Es decir, ya no soy yo el generador de las cosas, sino ahora soy el que las deja fluir, las deja pasar y fluyen a través de mi vida. Eso es humildad. Porque ahora reconocemos, recuerden cuando les hablé del amor, la palabra dice que Él ha derramado el amor en nuestro corazón. No dice que te hizo un contenedor del amor, no. Él ha derramado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro esta agua y la derramo, ¿verdad? Entonces se va a fluir por todo lado. Se va a hacer un reguero, ¿no? Pero si yo estoy aquí como que no, esto es mío, yo no lo doy y bla, 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 entonces obviamente tú no vas a ser capaz de ser un canal donde las cosas fluyan más y más en tu vida. Entonces, bueno, en el contexto histórico, ¿qué pasa en Lag BaOmer? Se cuenta que todo esto tiene que ver con la muerte de Rabí Akiva. Bueno, no la muerte de Rabí Akiva, sino más bien con una experiencia que sucedió con los discípulos de Rabí Akiva, donde se dice que 24.000 de esos discípulos murieron por una peste. Ahora, no se dice exactamente qué fue lo que sucedió, o sea, es más, yo diría que como un midrash, como una parábola, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que había pasado con Rabí Akiva históricamente? Rabí Akiva fue el que después, antes de la destrucción del templo, él fue el que nombró como Mesías a Shimón Bar Yochai. Y dijo, no, este es el Mesías que estaba prometido. Entonces, esta gente estaba levantando una revuelta contra los romanos. Y bueno, y producto de todo ese movimiento de rebelión contra Roma, murieron miles y miles de judíos. Destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, le cambiaron el nombre a Jerusalén a lo que hoy se conoce, eh, que fue derivándose hasta el día de hoy como la palabra Palestina, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, de una forma mística, diría yo, tal vez simbólica, hablan de la muerte de estos discípulos porque no se amaban. No se amaban entre ellos. Y de hecho, por eso es lo que dicen ellos, que también es causa de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque por causa del odio gratuito, dicen ellos, que había entre los hermanos, el templo fue destruido. Entonces, Lag BaOmer, el día 33, nos puede hablar de muchos misterios espirituales. Hay muchas cosas que suceden, pero quiero hablarle del día 32, porque en el día 33 se sella el proceso. ¿Qué es el número 32? El día que vamos a empezar hoy en la noche. El día 32 tiene una relación directa con la palabra Lev. ¿Qué es la palabra Lev? Corazón.
Y de ahí viene la palabra levita. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el libro del Levítico, ¿qué estamos hablando? De todo aquello que el Eterno quiere hablarle al corazón. Pero el día 33 es cuando el corazón, perdón, el día 32 es cuando el corazón se abre. Se abre en la máxima expresión. Porque en el día 33, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar una gran revelación para nuestra vida. Entonces, preparados, porque el día de mañana, mis amados, entramos en una transición bastante poderosa. Entonces, vamos a ver esto un poquito, qué es lo que el Eterno nos está hablando, porque este día, para nosotros que somos creyentes en Yeshua, no solamente tiene que ser o debe ser una tradición, aunque es una tradición para los judíos, no solamente es como lo que hacen ellos, que hacen fogatas, ¿verdad? Y queman cosas, eso lo hacen mucho en este día, y ustedes lo van a ver. Pero no solamente es eso para nosotros, es como nosotros entendemos la dimensión espiritual que se abre. Hay una ventana de revelación que se abre y eso va a suceder precisamente en el día 33. ¿Ok? Entonces, desde el momento de Pesaj hasta que nosotros llegamos a Shavuot, estamos en un proceso de transformación. Quiero que vean lo que dice en esa pantalla. Son 49 días de un refinamiento que está ocurriendo con nosotros. ¿Ok? 49 días de transformación, de refinamiento. Y esto es algo que obviamente es una transformación interna. Y no solamente es contar días, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Torah? Bueno, hay que contar los días. Hay una versión que decía cuenten los días, hay otra versión que cuenten la semana. Pero ¿qué estamos haciendo realmente? Bueno, es un proceso de transformación. ¿Para qué? Para que se abra una nueva dimensión. Pero el punto de inflexión dentro de este proceso es el día 33. ¿Por qué? Porque si empezamos nosotros en el primer día, llegamos al 32, ¿qué está trabajando el Eterno en nuestra vida? La limpieza, está trabajando la restauración del alma. Y cuando llegamos al día 33, algo empieza a cambiar, algo se rompe, algo se va a empezar a activar. ¿Por qué? Porque a partir del 34 al 49 hay una preparación para una nueva dimensión de la Torah. ¿Por qué? Porque el día 50 es el día de la entrega de la Torah. Es el Matán Torah. Pero para nosotros también es una entrega de la Torah. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál creen que es la diferencia entre la entrega de la Torah en el Sinaí y la entrega de la Torah para nosotros hoy en día? Tenemos Mashiach. Así. Creo que nosotros tenemos la gran bendición de saber las cosas que ya pasaron. Ellos tienen una expectativa, ya nosotros la tenemos, pero muchos ya sabemos que tenemos una noción de lo que va a pasar. Hoy día tenemos a Mashiach, que nos entregó también, nos permitió conocer o que viniera precisamente del Ruach Kodesh sobre nosotros. Entonces tenemos como más ventajas de las que tuvieron aquellos en ese momento. Hasta estábamos ahí, ya estaba todo pensado para nosotros desde entonces. Así es, muy bien. ¿Alguien dijo algo allá? Hasta donde dice la gracia. Ok, la gracia. Bueno, pero es que la gracia siempre ha estado en la Torah. ¿Cuál es la diferencia? Sí, adelante. Eso, sí, exactamente. Eso es lo que marca la diferencia. Que ahora, mire todo lo que hacían los levitas para estar en un ruach de santidad. Eso es lo que estaban haciendo. Trabajando en esto, trabajando protocolos, trabajando aquí, trabajando allá. Ahora, nosotros no tenemos el templo, no tenemos levitas, no tenemos coanín. Entonces, ¿qué entendemos? Que tenemos el ruach que viene por los méritos de Mashiach en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace entonces con respecto a la Torá? Lo que profetizó Jeremías. Él pondrá sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la evidencia de una llenura del Ruach, de santidad, ¿cuál creen que sea?
¿Cuál? Exactamente. El que yo tengo un gran deseo de caminar en Torah. ¿Por qué? Porque ahora tengo una experiencia que me está diciendo, conéctate conmigo. Por eso Yeshua dice, el que me ama, ¿qué va a tener? La acción de guardar los mandamientos. Entonces, yo puedo tener la experiencia que, ay, qué lindo, yo le amo, yo lo siento en mi vida, etcétera. Pero eso no sirve si no estamos haciendo lo práctico, porque los mandamientos son para vivirlos. Los mandamientos son experiencia. Y esa es la diferencia para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el día 33 algo se rompe, algo se activa. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Adelante. El misterio del mes de Iyar. ¿De qué nos hablaba Iyar? Es un mes de sanidad, ¿verdad? Un mes de sanidad en lo físico, en lo emocional, en el alma y en lo generacional. Entonces yo creo, porque hemos estado oyendo que esto ha ocurrido, ¿verdad? Muchos de ustedes me lo han comentado, yo lo he estado oyendo, aquí en la familia lo hemos visto, que este mes se han alborotado enfermedades, que en este mes se han alborotado dolores, que en este tiempo se han afectado situaciones emocionales, ¿verdad? Cosas que uno dice, wow, pero ¿qué pasó, no? Pero ¿por qué es? Porque nos estamos acercando a la luz. Y como nos estamos acercando a la luz, las cosas que siempre han estado ahí, que han estado dormidas, pues empiezan a moverse, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a traer orden. Para que nosotros empecemos a ver cómo esto se alinea realmente. Porque hay un acróstico, ¿verdad? Que vimos del mes de Iyar, que es Adonai, Ani Adonai Rofeja. Yo soy Adonai tu sanador. Eso es lo que nos está diciendo el Eterno. Y si Él nos está diciendo eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que se ha alterado, todo lo que se ha afectado, todo lo que se ha estado moviendo, es porque tal vez en eso que estaba ahí, pero que estaba dormido, no había reconocido que Él es tu sanador. Tal vez le habías metido pastilla, ¿verdad? Le habías metido terapia, le habías metido un montón de otras cosas, pero tal vez no habías entendido que tiene que haber una sanidad profunda en todo nuestro ser. Y solamente eso se puede alcanzar porque tenemos una conciencia diferente. La verdadera sanidad de tu vida no empieza en el cuerpo, empieza en la conciencia. Y cuando la luz de la verdad entra en tu vida, pues tiene que haber una luz que se tiene que manifestar fuertemente. Ahora sí, al final vamos a orar por esas sanidades, lo físico, lo emocional, el alma, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar mañana al 32, pues tienen que activarse cosas y wow, tenemos que pasar a otro nivel. Tenemos que entrar en otra dimensión. Entonces, esto no es una casualidad lo que está sucediendo. Vea lo que dice Éxodo 15:26 para darle contexto a esa expresión. Y dijo, si oyereis, Shema, oiga, Shema, si oyereis atentamente la voz de Adonai tu Elohim e hiciereis lo recto delante de sus ojos, diereis oído a sus mandamientos y guiaréis todos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios enviaré a ti. Yo soy Hashem, yo soy Adonai, yo soy Yuhet Bahei, tu sanador. Entonces, esa expresión es un resultado de que yo voy a tener mi oído atento, eso es humildad, eso es hot, que yo voy a poder diferenciar la voz que me guía, que la voz que me distorsiona, la voz del Eterno. ¿Para qué? Para hacerlo recto, para tener testimonio delante de Él. Y voy todo esto, ¿verdad? Doy oído a sus mandamientos, guardo sus estatutos. ¿Dónde se guardan? En el corazón. Entonces las enfermedades que envié a los egipcios no van a estar sobre tu vida, porque Él es tu sanador. Amén. Alguien levantó la mano ahí. Sí, adelante. No, Robert, que pensaba en sanar huesos.
O sea, eh, si vamos, digamos, a un principio de cómo se sana el cuerpo y la mente, o digamos como lo hace la homeopatía, te dan lo mismo que está en tu cuerpo para que te sane, rico. Claro, Y eso es un proceso que duele. claro, así es, O sea, sacar la enfermedad de nuestra Neshama y de nuestro cuerpo es doloroso. así es. Sí, porque a veces vamos a que, mire, que me duele el tobillo y te agarran y te, y te tuercen todo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, estamos en un proceso tal vez ahí donde andamos medio golpeados, pero yo le digo en Yeshua que vamos a ver una gran sanidad en nuestra vida. Y aquí es donde aparece este maestro, ¿verdad? Que fue eh, un discípulo de Rabbi Akiva, que también se habla mucho de él en este día, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, al que se le atribuye la escritura del Zohar, ¿verdad? Y hay algo que dicen, o se preguntan los sabios, ¿dónde está escondido hoy? Dicen ellos, Rabbi Shimon Bar Yochai, y dicen, pues a través de los libros de los profetas. Porque hay una declaración que él hace de acuerdo a Isaías 57:19. Dice, yo creo el fruto de los labios, paz, paz al que está lejos y al cercano lo sanaré. Eso dice Isaías 57:19. Lo vuelvo a leer. Yo creo el fruto de los labios. ¿Quién crea el fruto de los labios? Hashem. ¿Y cómo se da fruto de los labios? Cuando sus palabras están en nuestra boca. Y dice que el fruto de los labios es hablar de paz. Hablar de paz al que está lejos y al que está cercano. Y al final dice, y yo lo sanaré. Es la misma expresión que leemos en Éxodo. Entonces, ¿qué ocurre? Puedes pasar la pantalla ahí. ¿Qué ocurre? Que se dice que entonces este rabino reveló los secretos de la Torá oculta en los profetas, que ese fue el trabajo que él realizó. Pero quiero decirles algo muy interesante. Los cabalistas de la Edad Media y del primer siglo, ellos dicen, algunos reconocen que probablemente Rabbi Shimon Bar Yochai era el mismo Yeshua. Y lo dicen porque encuentran mucha similitud en cosas que suceden en ambos. Y bueno, ahí para mí no es tan importante eso, sino que entendamos que en este paralelismo nosotros encontramos la plenitud. ¿Por qué? Porque ¿qué dice acerca de Yeshua la escritura en Mateo 4:23? Y recorrió Yeshua toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué dirá que sanaba enfermedades y sanaba dolencias? Claro, porque una cosa es, y esto lo dice en arameo, que la enfermedad es lo físico, como tú dices, pero las dolencias son las que están en el corazón. Entonces, Yeshua, a diferencia de Rabbi Shimon, ¿qué fue lo que hizo? Él no reveló los secretos de la Torá, que estaban ocultos en los profetas. Él reveló al dador de la Torá, sanando al hombre en su totalidad. Eso fue lo que él hizo. Él no vino solo a intervenir en gente leprosa o gente que estaba paralítica, porque eso es lo que siempre normalmente vemos. Él vino a trabajar lo que estaba interno, porque ustedes recuerdan que siempre decía la gente, tus pecados son perdonados. La gente decía, wow, pero ¿qué le pasa a este? Que dice que los pecados son perdonados. Ah, bueno, ¿qué era más fácil? ¿Levantarlo de la cama o decirle que sus pecados son perdonados? ¿Qué es más fácil decir? No, más fácil era decir, te perdonamos pecados que nadie lo está viendo, si los perdonamos. Pero que se levante de la cama, el que estaba allá, pues, ¿se acuerdan el que le bajaron a aquel por el techo? Que levanten al paralítico, ya es otro evento. Pero que era lo que realmente Yeshua estaba manifestando, que la sanidad empieza desde lo interior que está en el hombre. Entonces, esa expresión de sanidad no empieza en el cuerpo, comienza en la conciencia. Por eso le preguntaban, recuerda aquel caso donde le decían, ¿y quién pecó, este o sus padres? Bueno, que hay un tema de conciencia que tiene que sanar.
empieza en el espíritu, empieza cuando la luz de la verdad entra en el interior del hombre. Y aquí es donde nosotros encontramos una conexión con nuestra fe en Yeshua bien poderosa, porque Él vino a traer esa restauración absoluta. Entonces, cuando se habla de la crisis, siguiente, cuando se habla de la crisis o la tragedia de los 24,000 que murieron, dice que ellos murieron porque ellos tenían conocimiento de la Torá, ellos eran estudiosos de la Torá. Pero ¿cuál problema tenían? Que no había amor. Y Pablo dice algo muy interesante en 1 Corintios 13. ¿Qué sucede si yo conozco misterios? ¿Qué sucede si tengo conocimientos de lenguas? ¿Qué sucede si yo hablo de ángeles y hablo de demonios y hablo de Kabbalah y hablo un montón de cosas? Y si no tengo amor, nada soy. Entonces estos alumnos eran así. Imagínense estar aprendiendo de Rabí Akiva, que era uno de los primeros Tanim, que eran los rabinos que fueron agregados a la Mishnah por sus comentarios y todo eso. Era el sabio de los sabios, les decían ellos. Y toda esta gente que caminaban con el sabio de los sabios, ¿qué pasó? Todos tenían problemas en el amor. Entonces, por eso es que dice que murieron. Porque tenían conocimiento, tenían disciplina, tenían estudio, tenían revelación, pero no eran nada, porque le faltaba el amor. Y como le faltaba amor, pues no se honraban entre ellos. Entonces ahí es donde está el desbalance. Ya lo que dice, por otro lado, Yohanan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces tú puedes tener un llamado, puedes tener una unción, puedes tener un ministerio, puedes tener dones. Pero si tú no tienes ese amor, pues no has entendido el reino de Elohim, no has entendido cómo es que opera el reino. Y en ese sentido, el Lag BaOmer viene a marcar ese momento donde, ok, los primeros 32 días, ¿qué ha sucedido? Ha habido un juicio sobre tu vida. Ha habido un alineamiento. Había una demanda del cielo. ¿Para qué? Para que te ordenes. Y cuando el juicio se detiene, la muerte empieza a retroceder. Porque Él nos dijo, y lo vimos el día jueves, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros hablamos que el estar muerto significa que yo soy conducido en mi vida por lo más bajo de mi alma. Recuerden que tenemos los 3 niveles bajos. El Nefesh, el Ruach y la Neshama. El más bajo de todos es el Nefesh. Cuando yo soy guiado por el Nefesh, me comporto como un animal. Por eso hay gente que critica el judaísmo, ¿verdad? Porque el Talmud creo que dice que el que no es judío, el que no estudia Torah, es un animal. Pero es que eso lo dice Pablo también. El que no tiene su mente renovada, el que no tiene la mente de Mashiach, es un animal. ¿Por qué? Porque como no ha elevado su alma, no ha entendido el llamado superior, no ha entendido que tiene que andar en el nivel más alto, que es en la yejidá, en la conexión con el Eterno. Entonces, ¿cómo se deja guiar? Por sus deseos, por sus pasiones, por lo que quiere. Si ustedes lo ven así, en estos días de la cuenta del Homer, ¿qué sucedió en el tiempo de Yeshua? Él muere, resucita, pero en 3 días, digámoslo así, sus discípulos ¿dónde andaban? Regados por todos lados, dispersos. Todo mundo corriendo, ¿por qué? Porque sus emociones estaban alteradas, porque no habían entendido la palabra no se había encarnado. No se había, vean lo que dice, no se había hecho carne en su corazón. Aquellos iban caminando para Emaús, llorando, quejándose, lamentándose, aparece Yeshua, no lo pueden reconocer. ¿Y cuándo lo reconocieron? Cuando dice que les abrió las escrituras.
Y desde Moshe hasta los profetas les habló de él. Cerró y desapareció. Ellos se quedaron así como que, wow, no ardían nuestros espíritus, no ardían nuestros corazones. Pero ¿qué sucedió? Ellos estaban dispersos todavía. Pasan 40 días, Yeshua viene, confronta a Pedro, confronta a Tomás, lo reúne otra vez. Dice la escritura, lo dice los evangelios, que por 40 días les enseñó cosas. No dice que les enseñó. Pero lo que sí sabemos es que en medio de ese proceso fueron filtrados para que 120 llegaran el día de Shavuot a recibir la llenura del Espíritu. ¿Qué sucedió? Hubo una limpieza, hubo una transformación, una vida que empezó a abrirse paso. O sea, que lleva a un poco de discípulos que andaban preocupados porque los podían matar, a tener el ánimo, el coraje, el carácter de estar en el atrio, porque ahí es donde estaban ellos celebrando Shavuot, haciendo oraciones con todo el pueblo que también lo querían matar, diciendo, mire, ahí están los seguidores de este que matamos. Pero bueno, ahí estaban ellos, con coraje, con convicción, juntos, unánimes. ¿Y qué pasó? El viento recio llegó. Vino el Ruach para llevar todo eso que estaban en ese momento sosteniendo a otro nivel, a un nivel de expansión del reino. Seguimos, Jacob. Entonces, todo esto es un proceso, ¿verdad? Y lo vamos a ver, porque es el crisol que el Eterno a veces pone para trabajarnos. La primera fase es la presión, ¿verdad? Había persecución romana y muerte, igual que sucedía con los discípulos de Yeshua. Dice la historia que Rabí Shimón y su hijo Eleazar tienen que huir. ¿Dónde fueron a huir? A una cueva. Después de que pasó todo el caos en Jerusalén, ellos huyeron a una cueva. Y en la fase segunda de la historia de ellos, en el caso de Shimón Bar Yochai, estuvieron en esa cueva 13 años aislados. Y dice que cuando lo llegaban a ver, Shimón había quedado como con su cuerpo como golpeado, herido, con marcas, procesado físicamente. Y la gente lo llegaba a ver y decía, wow, pero ¿cómo te dejaron romanos? Mira cómo estás. Y él decía lo siguiente, feliz es mi porción porque me has visto así. Porque si no me hubieras visto así, yo no sería quien soy. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el proceso, que los golpes, las heridas, lo que nos pasa, nos hacen llegar a ser la persona que tenemos que ser. En este caso, este varón se convirtió en una persona que andaba ahí tratando de pelearse con los romanos, a volverse una persona que tuviera un entendimiento diferente, y por eso se le atribuye que él fue el precursor para los que vinieron después y hicieran la escritura del Zohar. Y la fase número 3 tiene que ver con el espíritu que se expande para aportar revelación. Mateo 4.1 nos dice que Yeshua fue llevado por el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Antes de la gloria, siempre hay un proceso. Y antes de la autoridad, hay un quebrantamiento. Entonces Yeshua va, hace la inmersión con Yohanan, se abren los cielos, se abrieron los cielos sobre él, una confirmación con la voz del cielo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El Ruach se manifiesta, ¿verdad? No dice que era una paloma, sino como una paloma. Eso tiene un significado espiritual. Y es llevado inmediatamente, no a la gloria, no a la fama, no al sermón del monte, ¿verdad? No fue llevado a eso. No fue llevado a hacer milagros ni señales. ¿A dónde fue llevado? Al probatorio, al desierto. Y en el desierto a ser confrontado por el Hasatán, a tener una confrontación con el Hasatán. Ahora dice la palabra que Yeshua fue tentado en todo, pero ¿qué fue lo que sucedió a diferencia de nosotros? En todo fue tentado, pero no conoció pecado. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿y dónde estaba la tentación? ¿Fuera o dentro? Porque el Hasatán
Obviamente, en la tradición uno se imagina al diablo que le apareció y le estaba rodeando y puyando, pero eran cosas internas, cuestionamientos internos. Wow, si yo tengo autoridad, ¿por qué ando aquí en este tema, no? Si yo pudiera mandar a los ángeles del cielo ya que me alimenten y, y ordenar las piedras que se conviertan en pan, porque estoy ayunando, porque estoy aguantando hambre. Si yo pudiera tener autoridad sobre estos reinos, simplemente ya hago lo que tengo que hacer. Y bueno, todas estas cosas a veces surgen en nuestra vida y tenemos que ir al desierto para que se revele lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Eterno le dijo a Israel, yo te llevo al desierto para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, que si me has de servir o no, que si me vas a ser fiel o no me vas a ser fiel. Y ahí es donde fue llevado Yeshua. Pero escuche lo que le voy a decir, esta es la tarea que tenemos todos. Al contrario, no lo tenemos que comer, no tenemos que devorar. Al contrario, lo que tenemos que engullir. Y eso es lo que nos da verdadera autoridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos verdadera libertad, es cuando la tentación está ahí y nosotros decimos, yo podría hacer eso, pero no lo voy a hacer porque eso no tiene autoridad sobre mi vida. Yo podría estar haciendo estas cosas si quisiera, pero eso no me va a gobernar. Eso es verdadera libertad. Y eso es tener autoridad. Autoridad no es decirle, Satanás, te reprendo, Satanás huye. No, no es eso. La autoridad es que cuando viene la tentación, cuando tienes la opción de hacer lo que no tienes que hacer, tú dices, eso a mí no me va a gobernar. Y eso es lo que te da autoridad. Y eso te pone sobre la tentación. Y eso te pone sobre el contrario. Y eso es lo que hace que tú tengas respaldo divino. ¿Ok? Entonces, en el día 33 es donde hay una transición. Y hasta este momento, la tradición de Israel considera que existe una dimensión de duelo y de juicio. ¿Qué es el juicio para nosotros? El juicio, la palabra din en hebreo, tiene una conexión con la palabra tefilá. Porque la tefilá, no es, por eso es que, a ver, nosotros cuando hablamos de oración en el español, inmediatamente tenemos todo metido en un combo, ¿verdad? Pero en hebreo, por eso nosotros tenemos diferentes cosas. Tenemos la liturgia. Dentro de la liturgia, por ejemplo, en su semana tenemos un espacio para qué? Para nuestras peticiones personales. ¿Ok? Y tenemos también otro espacio que se llama, que los judíos lo llaman hoy en día el idodebut. ¿Qué es el idodebut? Es cuando yo voy y clamo y saco lo que hay en mi corazón. ¿Ok? Pero lo que nosotros hacemos durante un shaharit o una minjá no es precisamente una tefilá. Porque la tefilá es una conexión, es como un hilo conductor que nos lleva a conectarnos con el Padre. ¿Y qué es lo que empieza en ese momento? Un juicio interno. ¿Por qué? Porque estamos juzgando nuestra vida y estamos reconociendo lo que el Padre nos dice para nosotros poner las cosas en orden. Entonces, durante este proceso, la oración juega el rol, o la tefilá, de que nosotros tenemos que juzgarnos. Por ejemplo, ¿cómo nos juzgamos? Aquí estamos rodeados de personas, o ahí está en su casa con un montón de personas. Cuando usted ve cosas que no le gustan del otro, usted puede actuar como cualquier persona, decir, ah, no, me cayó mal fulano de tal. A mí no me gusta cómo habla fulano. Y ya ahí se quedó. Pero cuando usted hace un juicio, es cuando usted dice, eso que no me gusta a esta persona, ¿por qué no me gusta? Porque es que me choca. Y usted se va a dar cuenta que lo que va a descubrir es la paja que usted tiene en el ojo, o el tronco que usted tiene en el ojo. Aquello que no le gusta de su hermano, realmente lo que no te gusta de tu propia vida. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es el juicio? Que yo ponga mi corazón delante del Eterno y le diga, Padre, yo no te estoy pidiendo que cambies a fulano de tal. Yo te estoy pidiendo que me cambies a mí. Porque el problema no es la paja que yo estoy viendo allá.
El problema que tengo es el tronco, la viga que tengo metida en mi ojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se rompe el juicio, cuando yo dejo juzgar a mi hermano. Cuando yo dejo de juzgar a mi hermano es porque ya yo no me estoy juzgando a mí mismo. ¿Por qué? Porque esto ya lo ordené en mi vida. Y para eso son los primeros días del hombre. Para que haya corrección, para que haya confrontación, para que haya limpieza, para que haya quebrantamiento, para que haya teshuva. ¿Y todo esto para qué? Para entrar en la segunda etapa de la cuenta del Homer, que empieza a partir del día 33. Y oiga lo que empieza a partir del día 33. ¿Qué va a empezar? Activación. ¿Qué va a empezar? Revelación. Digan amén por lo menos. ¿No? ¿Qué va a empezar? Expansión. Propósito. Manifestación. Entonces, antes de este día, ¿qué sucedía? Nos preguntábamos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita ser sanado en mi vida? Después de este día, la pregunta es, ¿y para qué fui sanado? ¿Se dan cuenta la diferencia? A partir de ese momento comienza la preparación más intensa para que tú llegues a Shavuot. Porque ya no estamos simplemente limpiándonos, sino que ahora estamos preparándonos para nosotros poder recibir. Y vamos a recibir en grande. Haga así. Diga, yo voy a recibir la medida grande, esa que no me va a caer en los regazos. Amén. Entonces, obviamente hay tres símbolos importantes acá. Benjamín. La cueva del proceso, ¿verdad? La cueva significa siempre para nosotros, y véalo usted en la escritura, busque todas las cuevas que se encuentra ahí, son aislamiento y transformación. Mesiánicamente, ¿qué significa para nosotros? El desierto de Yeshua, el proceso necesario antes de portar la autoridad. ¿Cuál es una famosa cueva que aparece en la escritura? Una cueva muy famosa. La de David, ¿cómo se llamaba? Así es, la cueva de Adulán. ¿Qué pasaba en la cueva de Adulán? Bueno, primero, recuerda que David andaba ahí detrás, de limpiamedias, ¿no? Ahí detrás de Shaul, ¿verdad? Y le tocaba el arpa para que se le apaciguaran los demonios y le mataba a los gigantes y le ganaba las guerras. ¿Y qué hacía Shaul? Te odio con odio jarocho. Puros celos, puro odio, pura persecución. Hasta que un día dijo David, no, ya, se acabó, me voy, me llevo mis peluches, me llevo mis cartas de amor, me llevo mi arpa. Y dice que se fue a meter con los enemigos, los filisteos. Cuando los filisteos lo vieron ahí, dijo, no, hombre, ese es el que nos mataba a los gigantes. ¿Qué hizo David? Empezó a andar babeando ahí por la calle, y hacer grafitis en las paredes de Filistea, así, para que creyeran que él estaba loco y no le hicieran nada. ¿Y qué dijo el rey filisteo? No, hombre, si ya tengo muchos locos de esos acá en Filistea, sáquenos de aquí. Entonces no me quieren ni mis amigos ni mis enemigos, ¿verdad? Ni mis enemigos me quieren odiar tampoco. Sáquenos de aquí. ¿Por dónde se va? A la cueva de Adulán. Y está en esa cueva de Adulán donde usted dice, wow, ahora sí, ¿quién podrá defenderme? Y no aparece ni el Chapulín Colorado. ¿Qué es lo que aparece? Los familiares que andaban peor que él ahora, porque nadie los quería. Los que andaban perseguidos, los que estaban endeudados, los que tenían crisis, que yo creo que le contaban a David, mira David, vieras que estoy pasando esta racha. Y David decía, y a mí me quieren matar y usted está sufriendo porque no tuvo para el almuerzo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que todo ese momento era un momento para que David entendiera que él estaba siendo procesado para tener autoridad. En ese momento, David entendió que él tenía que ser rey. En ese momento, él entendió que él estaba ungido para algo grande. ¿Cuál es el siguiente símbolo que encontramos en Lag BaOmer?
que es el símbolo de lo que hacen los judíos, ¿verdad? Que ellos agarran y hacen un montón de fogatas y queman cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ese fuego nos habla de la presencia. Para ellos significa la luz de la Torá que se fue dada en el Sinaí, en Deuteronomio 3:46. Para nosotros, ¿qué significa? Las lenguas de fuego en Shabbat. La Torá escrita en el corazón por el Espíritu, así como lo dicen Hechos. Eso fue lo que sucedió y eso es lo que significa nosotros. Pero hay otro elemento muy interesante porque los niños de Lag BaOmer empiezan a jugar con arcos y flechas, los niños judíos. Porque ellos dicen que durante los días de Shimon Bar Yochai nunca apareció el arco iris en los cielos. Dicen ellos. Nunca apareció el arco iris en los cielos. Y eso es algo que significa que para ellos, durante los días de Shimon Bar Yochai, nunca se reveló el pacto que había con el pueblo de Israel. O sea, que había mucha Torá, mucha revelación, pero faltó esa dimensión donde, como en los días o sea, como el tiempo de Noé, ¿verdad? Que sale el arco y el Eterno dice, ¿sabe qué? Yo destruí la tierra, pero este arco representa que yo no voy a volver a destruir la tierra como antes. Es decir, que en esos días había una zozobra, es decir, nos despedazaron los romanos, pero no vemos al Eterno diciéndonos, tranquilos, yo voy a traer restauración. Tranquilos, yo voy a hacer justicia. Entonces ellos dicen que eso fue una ausencia de la justicia en su generación. Pero en Isaías 42:6 a nosotros se nos enseña que el Mesías viene a hacer el pacto vivo establecido con el pueblo. Amén. Amén. Él es el pacto vivo establecido con nosotros. No sé si alguien quiere leer ese pasaje, Isaías 42:6. No lo tengo a mano yo. Amén. Adelante. Dice yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de la nación. Entonces nosotros vemos que ese pacto se sostiene a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Bueno, hay un tema donde hablan sobre la muerte de Rabbi Shimon. Adelante, Benjamín. En un libro, Hidra Sutta, que es un libro de Kabbalah, nos habla que dice que la partida de Rabbi Shimon llenó la casa de un fuego inaccesible. Obviamente eso es un midrash. No pidió llanto, sino que pidió alegría, danza y estudio. Una voz celestial declaró, este hombre, ese es el hombre que hizo temblar la tierra. Pero eso nos enseña a nosotros algo importante, que es que un justo no desaparece. Por eso que Yeshua dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que el justo transiciona. Por eso Él nos habla de ser la resurrección y la vida. Él nos habla de que tenemos que creer en Él. ¿Por qué? Porque los procesos de nuestra vida, aunque parezcan procesos de muerte, son procesos realmente de transición. Y en ese sentido, cuando nosotros comprendemos que en lugar de, como dijo este rabino, de mí, yo voy a pasar un proceso de muerte, voy a morir, pero ¿cómo van a celebrar mi muerte? Con alegría, con danza, con estudio. Entonces, a nosotros nos enseña eso algo muy interesante, que nosotros podemos estar viviendo días complicados, días de muerte, días donde hay cosas que están muriendo. Pero ¿a qué nos llama Él? A estar en gozo, a estar siempre gozosos, dice Shaul, Pablo, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes. ¿Por qué? Porque ese proceso de muerte nos está llevando más bien a una transición espiritual en nuestra vida. Recuerden que, por ejemplo, el día que nosotros, Yeshua decía, si ustedes van a ayunar, ¿qué tienen que hacer? No anden ahí como los hipócritas, llorando por las calles y todos despeinados y todos hechos una desgracia, ¿no? Sino que dicen, no, ustedes van a salir como si nada estuviera pasando.
¿Por qué? Porque eso no es para ir a darle lástima a la gente, no es para ir a decir, mire, me está pasando esto y lo otro, y provocar conmiseración. Es más bien que nosotros proféticamente entendamos que el proceso que estamos viviendo es para una transformación gloriosa en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, seguimos. El punto de inflexión espiritual del día 33 es que el juicio se rompe, la plaga se detiene y la vida se abre paso. Y el cielo dice, ya no solamente sana es tu historia, ahora se va a manifestar el propósito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes del día 33, en la atmósfera hay duelo, hay juicio, hay quebrantamiento, pero a partir de ahí vamos a la luz, vamos a la expansión, vamos a la revelación. El enfoque, ¿cuál es en los primeros días? Arrepentimiento, sanidad interior, corrección. Después, ¿qué hay? Propósito, alineamiento, autoridad. Pregunta antes de, ¿qué tiene que sanar en mi vida? Después de, ok, ¿para qué fui sanado? Y la acción que tenemos que tener es limpiar y sobrevivir los primeros días para después entender que estamos activados y llamados a manifestar el reino. Amén. Entonces, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, 4, 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, porque ya les había dicho que Juan ciertamente los bautizó con agua, hizo inmersión en ellos con agua, pero vosotros seréis inmersos con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Dígale que está a su lado, falta poquito. Falta poquito para algo que empiece a suceder en nuestra vida. Y ese es el patrón, sigamos, el patrón espiritual del Homer. Número 1, hay limpieza. Primer paso, primer nivel. Se sana la historia, se corrige el corazón, sobrevivimos el juicio. Número 2, el cielo abre una ventana de revelación. Hay una transición de la supervivencia a la activación del propósito. Y yo digo, en el nombre de Yeshua Mashiach, que ya vamos a dejar de sobrevivir y vamos a empezar a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Y número 3, vamos a pasar a ese momento de impartición. Mis amados, esperemos la promesa. Vamos a ser inmersos en el Espíritu. Esperemos recibir fuego, pero estemos preparados, porque si no, mire, es que el fuego que viene o nos alinea o nos despedaza. Y ese es el detalle. O sea, yo no puedo llegar con la vasija desordenada, porque el fuego que va a descender va a ser algo glorioso. Así como les decía, puede comer cerdo, si el pagano coma cerdo, nada le va a pasar. Pero nosotros es como que nos tiráramos una bomba atómica por dentro. Igualmente, si nosotros recibimos el Ruach en la dimensión que vamos a recibir, wow, cosas se van a expandir en nuestra vida. Al pagano, si lo toca el Ruach, lo mata. Es diferente, ¿verdad? La situación. Entonces, estemos realmente preparados para ese momento, porque se van a activar llamados, la palabra se va a decretar, vamos a caminar en autoridad, vamos a estar más profundos en la Torah, así que preparémonos, porque no solamente se va a sanar la historia, sino que se va a manifestar el propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. Seguimos. 5 cosas importantes, 5 llamados proféticos para llegar a Shavuot. Número 1, sanar el alma, porque sin sanidad no puede haber destino. Así que sane lo que tenga que sanar ahora. Restaure relaciones, porque sin amor no hay reino. Eso es muy importante. El reino se sostiene por relaciones y a veces nosotros no entendemos esa parte, que estamos aquí ¿para qué? Para no solamente estar ahí y celebrar un Shabbat, es que tenemos que conectarnos verdaderamente. Honrar a los justos, la memoria del justo sigue trayendo inspiración. Y si esta gente va y hace toda esa fiesta por este hombre que murió, ¿cuánto más nosotros tenemos que honrar la memoria y lo que hace Yeshua en nuestra vida todos los días? Encender el fuego. Fuimos llamados a portar la luz y tenemos que prepararnos porque viene una nueva impartición. Vamos a ver una nueva dimensión de la Torá y nosotros, dice Mateo 5:4, somos la luz del mundo. Amén. Y terminamos con eso. El mayor secreto revelado, Benjamín,
Rabí Shimon reveló los secretos de la Torá, pero el Mesías, Yeshua, revela el mayor secreto de todos, el corazón del Padre. Entonces, en este Lag BaOmer, el Espíritu nos llama no solamente a estudiar, sino a ser transformados. No solamente a escuchar, sino a arder. No solamente a sanar, sino a manifestar el reino. Y todo lo vamos a hacer por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Amén. Entonces, amados, creo que no ha sido en vano todo este viaje. No ha sido fácil. Yo sé que se han pasado pruebas fuertes, pero ya estamos llegando a un día crucial y pues que haya esa transición poderosa para todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero que oremos en este momento.